¿qué tal? Dos lectores de Así Prensa, uno de ellos desde Estados Unidos, el otro desde España, mencionan dos temas que están relacionados. Desde Estados Unidos, un amigo nos menciona y nos pide referirnos en un punto de vista al tema del excesivo poder que tienen los judíos, especialmente en Estados Unidos, donde efectivamente son dueños de una cantidad desproporcionada de medios de comunicación y de elementos generadores de cultura, como son los grandes estudios cinematográficos y los grandes estudios de distribución cinematográfica en Hollywood, ¿no? Y cómo este grupo tiene fuerza en atacar a la iglesia y en denostarla, en denigrarla, ¿no? Y cómo los judíos de alguna manera son responsables de el proceso de dificultades que vive la iglesia en general y en particular en los Estados Unidos. El amigo que nos escribe desde España quiere traer a colación el tema de la masonería, de esta organización fundada en Inglaterra en el siglo XVIII, por más que los masones digan que ellos se remontan al Templo de Jerusalén, a la construcción de las pirámides, todo eso es mentira, ¿no? La masonería se funda en 1717, punto. No existía antes. Y luego estos distintos ritos de la masonería que se separan, el rito escocés, el Gran Oriente, etcétera, etcétera. Y cómo todas estas organizaciones han complotado en contra de la Iglesia Católica. Existe una escuela, digamos, de pensamiento dentro de muchos católicos o de algunos católicos que se conoce como el sinarquismo, es decir, que señala que son este tipo de organizaciones, ¿no? Llámense judíos o llámense masonería, los que son responsables del proceso de descomposición de la iglesia, los que han sembrado en la iglesia a los teólogos que han enseñado en contra de la doctrina, los herejes, podríamos llamarlos así, y que en general son los responsables de la decadencia de la iglesia. Yo he leído mucha literatura sinárquica por interés absolutamente personal y puedo decirles que en general los grandes puntos de hipótesis son puntos que están más o menos bien sustentados y por otro lado están apoyados por importantes acontecimientos históricos, por datos históricos, ¿no? Especialmente cuando se trata de la intervención de la masonería. Hoy en día históricamente a nadie le cabe duda que fue la masonería en Europa la que logró presionar a los grandes reinos, comenzando por el reino de España, para la expulsión de los jesuitas. La expulsión y desaparición de los jesuitas fue en general un complot masónico, eso sin duda, ¿no? Y algunos otros episodios y cambios de legislación han tenido en los masones a sus principales promotores y sus principales conspiradores, ¿no? Y esa es la razón por la cual, según nos indica el Código de Derecho Canónico, un católico no puede ser masón. Entonces, justamente esta visión sinárquica habla de esta realidad, de la existencia de grupos que complotarían contra la iglesia. Sin embargo, a pesar de reconocer que existen argumentos y hechos históricos, personalmente yo no soy partidario de la interpretación sinárquica de los males de la iglesia. Y explico por qué. Mi principal argumento es la visión que tiene San Agustín en La Ciudad de Dios, cuando habla de que aquello que separa a la ciudad de Dios de la ciudad terrena, la Nueva Jerusalén de la Nueva Babilonia, la ciudad de la salvación y de los proyectos divinos para el hombre, de la ciudad construida por el odio a Dios, como dice San Agustín, está dividida no por una frontera que separa a algunos países de otros, como podrían ser los países que ya habían comenzado a ser cristianos en esa época, de los que todavía no eran cristianos. Tampoco, dice él, es la frontera que divide la iglesia del Estado, porque a pesar que el Estado era en su mayoría pagano, tenía hombres buenos dentro de ella, mientras que también la iglesia tenía hombres malos dentro de ella. Y San Agustín termina en consecuencia la reflexión sobre este punto diciendo: la línea que separa un reino del otro es una línea que atraviesa el corazón de cada hombre. Tu corazón, mi corazón. Y en consecuencia,
esa dimensión de pecado que hay en nuestro corazón que nos lleva todavía a ceder a la tentación, a caer en la tentación y a contaminar la gracia y en algunas ocasiones a impedir el flujo de la gracia en el cuerpo de la iglesia, está dentro de nuestro corazón. Y por otro lado, en nuestro corazón está también el deseo de ser santos, el deseo de alcanzar la santidad y el deseo de ser testimonio ante el resto del mundo. Me parece en consecuencia que frente a esta visión que pone la responsabilidad en cada uno de nosotros los católicos sobre el destino de la iglesia, hablar pues de la masonería o del judaísmo es en realidad crear de alguna manera un muñeco de trapo sin desconocer lo que la masonería puede hacer. Y lo distingo del judaísmo porque en el concreto, en muchas partes del mundo, los judíos, especialmente los judíos practicantes, ya sea de la corriente conservadora, ya sea de la corriente ortodoxa, son aliados de la Iglesia y de otras denominaciones cristianas en la lucha contra el aborto, contra el matrimonio entendido como cualquier cosa, contra los grupos de presión homosexual, contra la disolución de los valores en nuestra sociedad, contra la presencia de los valores en la sociedad. Es cierto que en Estados Unidos, por ejemplo, en general los que se declaran judíos tienen un índice de práctica bajísimo, son la denominación religiosa con el índice de práctica más bajo, apenas es el 10% de los judíos practican, no van a su sinagoga. Sin embargo, entre esos judíos hay personas que muchos líderes son grandes aliados de la Iglesia Católica en su lucha contra la secularización y la destrucción de los valores en el ámbito público. En consecuencia, hablar así masivamente de los judíos es, primero, ser injusto y, en segundo lugar, ser también creadores de un muñeco de trapo, como decía, que desplaza la responsabilidad que está sobre nosotros. Y esto sin descartar que muchos medios de comunicación que son propiedad de judíos, de una manera desproporcionada en los Estados Unidos, efectivamente, ¿no?, ataquen a la iglesia sistemáticamente. ¿No? O sea, no hay ninguna duda de eso. Pero es injusto señalar que eso se debe a un grupo